6, versículo 11, Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto lo siguiente: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor y Padre Celestial, te damos gracias infinitas por darnos el tiempo, por darnos tu palabra, por darnos el corazón movido e inclinado a la predicación, al culto y a las cosas espirituales. Te ruego, Señor, que quites de nosotros cualquier preocupación que nos estorbe, cualquier prejuicio y cualquier estorbo dentro de nosotros, y danos la capacidad de comprender y de atender el mensaje de hoy. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pablo, recalcándole a los hermanos de la iglesia de Corinto, una iglesia griega, por supuesto, donde la congregación, como en muchas congregaciones desde la creación de la iglesia de Cristo hasta la actualidad, pues Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar al mundo, dice la Escritura. Así que Pablo les dice a los hermanos, les dice, no saben, no, quiero que recuerden, porque ya lo saben. Quiero que recuerden, les dijo, que los injustos no van a heredar, no pueden entrar al reino de los cielos, ni los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, dice Pablo, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. Por supuesto, no solamente los que están mencionados en esta pequeña lista que Pablo les predicó les redactó a los hermanos de Corinto, no solamente el no tener la herencia del reino de los cielos, es decir, que no puedan entrar al cielo solamente estos y todos los demás sí, no, es todo aquel que hace pecado. Hay otros versículos en los cuales Pablo describe y en concreto dice, y los que practican tales cosas y los que hacen cosas semejantes a estas. El pecado, hermanos, estorba para llegar a la presencia de Dios, y cuando hay pecado constante, como es la naturaleza nuestra, dice Pablo, ustedes eran esto, versículo 11, y esto erais algunos de ustedes vivían en estos pecados, algunos de ustedes eran afeminados, algunos de ustedes eran adúlteros, algunos de ustedes eran fornicarios, algunos de ustedes eran estafadores, algunos de ustedes eran que se echaban con varones, algunos de ustedes eran avaros, algunos de ustedes eran borrachos. De hecho, había en la congregación hermanos que todavía les gustaba tomar el licor, tomaban licor, y cuando celebraban sus agapes de amor, tenían sus cultos de predicación, de adoración al Señor, pero también tenían sus agapes de amor, que eran comidas para compartir, de tener comunión unos con otros. Claro, todo ello debía de dar gloria al Señor, por supuesto, como cristianos, pero no estaban dando gloria al Señor, porque Pablo enfatiza y decía, aquellos hermanos que tenían más una posición económica un poquito más elevada que otros, celebraban la comida, y parecía que ellos ponían la comida la mayor parte, y cuando los llegaban los hermanos de menos recursos, ya no había suficiente comida, y además los encontraban ebrios a muchos de ellos con el vino que tomaban, que habían reservado para la cena del Señor. Ahora, entendemos que no era vino, no, la cena del Señor no se celebraba ni se celebra hoy en día con vino fermentado. La palabra vino, bueno, no voy a dar un estudio del vino, pero era vino nuevo, es decir, lo más parecido hoy en día es el jugo de uva. Así que no era vino que embotaba los sentidos, era la bebida muy común en aquel entonces, pero era algo dulce. No tenían agua potable como nosotros hoy en día, agua purificada, así que lo más normal en aquel entonces era el vino, así como la soda hoy en día, limonada, cosas así. Pero era el jugo de uva, el producto de la vid, no era fermentado. Así que los hermanos decían, bueno, es vino y vamos a tomar hasta que el cuerpo lo pida, y se emborrachaban. Pablo les dice, hermanos, ustedes eran este tipo de personas que estoy describiendo, pero gloria al Señor, dice Pablo, esto erais algunos,
pero ya han sido lavados por la sangre de Cristo. Les clarifica el concepto de la vida cristiana. Ustedes vivían en esos pecados, pero ahora ya no. Todo eso terminó, todo eso quedó atrás. En su segunda carta, Pablo les escribe a ellos y les dice en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya tiene una nueva naturaleza que le ha sido imputada por la justicia de Cristo, y ahora la naturaleza divina que está en ella, que tiene una lucha constante con la naturaleza pecadora, dice Pablo, pues ya les ha dado una nueva creación a través del Espíritu Santo. Pero ya habéis sido lavados por la sangre de Jesucristo y ya habéis sido santificados. Es decir, al haber creído en Jesucristo como su Dios y como su Salvador, y habiéndose aplicado la gracia divina a través del evangelio que les fue predicado a través del apóstol Pablo cuando llegó y testificó y formó y fundó la iglesia. Claro, pues por supuesto que quizás muchos más fueron salvos ya no bajo el ministerio de Pablo directamente, pero ya habían sido lavados, ya habían sido santificados, es decir, ya habían sido declarados aparte. Dios los había santificado, los había declarado santos. Ustedes están en el mundo, pero ya no pertenecen al mundo, ahora están apartados para mí y deben de vivir para mí, santificados, dijo Pablo, y ya habéis sido justificados, declarados justos, y ya no son culpables, ya no los veo como culpables por el pecado, y los veo como si nunca hubiesen hecho algo malo en contra nuestra. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y a través del Espíritu, la obra del Espíritu de Dios. Mencionamos, hermanos, en un principio que la santificación podemos entenderla como el acto divino de colocar aparte, cuando uno es salvo, para vivir para Dios, pero también la santificación, además de ser un acto divino, es que Dios nos coloca aparte para que vivamos para Él, pero también es un estado de separación del mal con la finalidad de dedicarnos a Dios. El apóstol Pablo lo declaró a los hermanos de la iglesia de Tesalónica en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 y a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 2 versículo 21. Podemos entender entonces, hermanos, que la doctrina de la santificación es aquel acto divino en el cual Dios nos declara justos, y esto cuando entregamos nuestro corazón a Cristo para salvación, pero también nos habla dicha doctrina, hermanos, de un proceso de separación del mal. En la mañana hablábamos un poquito de que el temor de Jehová nos enseña a apartarnos del mal. El temor de Dios es producto del acto de la santificación del creyente, es decir, cuando fuimos salvos, entonces Dios nos separó, nos marcó para gloria suya y nos dice: yo te salvé, yo te redimí, yo te he declarado justo, yo te he perdonado, ahora te coloco aparte. Continuarás viviendo en este mundo, pero quiero que seas consciente de tu estado espiritual. Eres del mundo, eres de carne y eres de hueso, tienes naturaleza pecaminosa, pero yo te he comprado, te he hecho una nueva creación, y ahora lo que vives en la carne, dijo Pablo, lo vas a vivir en la fe del Hijo de Dios. Vas a vivir para mí y te debes de separar del mal, te guste o no, quieras o no, eres mío, dice Dios, y debes vivir bajo los preceptos del reino de los cielos y no bajo los preceptos nuestros o bajo el criterio del hombre, del ser humano. Así que nos dice en la palabra de Dios que la santificación tiene que ver con la separación del mal y la dedicación al Señor. Si alguno se limpia de estas cosas, dijo Pablo, será instrumento útil, honra al Señor y santificado, dice la Escritura. Mencionamos también, hermanos, en la primera parte de esta predicación o de esta enseñanza que encontramos y podemos encontrar en la doctrina de la santificación 3 tiempos que así se le conoce en teología: la santificación posicional, o la que nos coloca es posicional, porque cuando fuimos salvos creyendo en Cristo y en la gracia salvadora, nos ha colocado, nos ha puesto en una posición
distinta a la cual teníamos cuando no éramos de Cristo. Nos ha colocado en la posición de santos, de limpios, de separados, pero también se le conoce como santificación posicional o santificación instantánea, que es que en el momento que creímos en Cristo, en ese mismo instante fuimos salvos y Dios nos separó para su propiedad, para su gloria. También mencionábamos, hermanos, el segundo tiempo de la santificación es la santificación progresiva o la santificación práctica. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo nos hablan de que la santificación progresiva es aquella que no es aquella, quiero decir, no es aquella que es el acto. Aquí ya entra el proceso. La santificación instantánea es el acto divino en el cual Dios nos declara aparte y nos separa para gloria suya. Pero la santificación progresiva es aquella que nos lleva a vivir más santamente, más dedicados al Señor, más consagrados a Él, más separados de los aspectos terrenales y mundanales que contaminan nuestra relación con el Señor. La santificación progresiva o la santificación práctica, como guste llamarle, es aquel proceso de vida que comienza cuando usted y yo decidimos seguir al Señor Jesucristo, no solamente como Dios, sino como nuestro Salvador. Al momento de creer en Él para la salvación, Él mostró su gracia, mostró su misericordia a través del evangelio que fue predicado, el evangelio de la gracia. Nosotros, la palabra de Dios creó, formó fe salvadora cuando escuchamos el mensaje de la salvación. Creímos en Jesucristo, le recibimos en nuestro ser como nuestro Dios y Salvador, y entonces comenzamos la vida cristiana y fuimos declarados santos, apartados por Dios, pero comenzamos un proceso de separación. Es verdad, hermanos, que vivimos en este mundo, pero este mundo no tiene nada que ofrecernos. Tenemos que vivir en este mundo, pero vamos de paso. Vamos, no somos de aquí, no somos del cielo. Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en el cielo, del cual esperamos al Salvador algún día que venga por nosotros. El cristiano se rige bajo los preceptos divinos, bajo la palabra de Dios, que es un libro que viene directamente del cielo, escrito por hombres, pero inspirado por el Espíritu de Dios. Así que Dios desea, hermanos, que una vez que Dios nos ha separado por su gracia y por la obra redentora de su Hijo Jesucristo, Él desea que usted y yo vivamos una vida más santa, más piadosas, más consagradas a nuestro Dios, que vivamos más cerca de Él, que crezcamos más para la gloria de Dios. La conferencia que tuvimos el fin de semana pasado tuvo como finalidad que usted y yo nos responsabilizáramos, escuche esto bien, nos responsabilizáramos cada quien de manera personal e individual de nuestra relación con Dios para incrementar y robustecerla cada día de vida que Dios nos concede. Usted no puede depender del pastor para crecer espiritualmente. Es un medio que Dios le ha dado para predicarle la palabra de Dios. Pero usted tampoco puede depender de alguien que le lea la Biblia para que usted crezca espiritualmente. Esa es su propia responsabilidad. Usted no puede depender de su crecimiento espiritual si tiene buena letra su Biblia o no puede arrodillarse para orar. Eso es su propia responsabilidad. Es buscar la manera de crecer individualmente, personalmente, en nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras y de incrementar y fortalecer y asirnos más fuertemente de la palabra de vida para vivir más cerca de Dios. El hermano Santiago dijo, acercaos a Dios y Él se va a acercar a ustedes. En la misma proporción que el creyente busca de Dios y se acerca a Dios, es la misma, es en la proporción en la cual Dios se acercará a nuestra vida. No solamente nosotros debemos de acercarnos a Dios, sino que Dios también se acerca a nosotros como una reacción que Dios ve en el creyente. Tú te acercas, yo me acerco a ti. Tú te alejas, yo me voy a quedar aquí. Decides no considerarme en tu vida, yo te desecho, dice Dios. Dios nos paga igual, pero Dios es paciente y longánime con nosotros.
El tercer tiempo de la santificación que mencionamos ya la semana antepasada fue la santificación completa o la santificación perfecta. El apóstol Pablo, hay un pasaje, me parece que es en Filipenses, donde dice: los que somos perfectos, sintamos una misma cosa. Lo que está diciendo Pablo hoy es que no se estaba dando aires de grandeza y de perfección sobre todos los hermanos, no, porque el hermano Pablo entendía la vida cristiana y sabía que no era perfecto. Sabía que, mire, la santificación es un sinónimo de perfección. La santificación es un proceso que nos lleva a ser completos en la vida cristiana, y la perfección sencillamente significa ser completos para Dios. Así que la doctrina de la santificación y la doctrina de la perfección es lo mismo. Cuando usted encuentre en la lectura bíblica del Nuevo Testamento, por supuesto, porque es donde más se habla de la perfección, sobre todo Pablo, está hablando de la santificación. Es la condición espiritual en la cual el cristiano debe de proceder día tras día a perfeccionarse, a completar su labor en Cristo que el Señor ha comenzado en su propia vida. Cuando los que estamos madurando, los que somos perfectos, los que tenemos en la vida cristiana cierto grado de perfección, es a lo que se refiere Pablo. Y la palabra de Dios nos dice en el libro, en la epístola a los Hebreos, que la persona madura es aquella que por el ejercicio de sus sentidos, el ejercicio de la vida espiritual, tiene sus sentidos espiritualmente hablando ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que un cristiano que escucha palabra de Dios, que atiende a la palabra de Dios, que quizás en ocasiones pueda hacérsele o figurarse que quizás la enseñanza o la escritura está exagerando un poco o está yéndose a un extremo, eso puede ser nuestra perfección, pero es mejor, hermanos, que atendamos a la palabra de Dios como Dios nos la dé a entender a través del Espíritu Santo y asimilarla, aunque esta choque con nuestro criterio, aunque esta tenga una barrera que no pueda traspasar más allá de nuestros valores humanos que hemos desarrollado, va mucho más allá. Los valores y los principios morales bíblicos, hermanos, deben trascender los propios principios y los propios valores meramente humanos. La palabra de Dios. Ese cristiano va en franca perfección o en franca madurez o en franca santificación. Cuando Pablo está hablando, estamos hablando de la santificación completa o perfecta, entonces ya estamos hablando ya no de la santificación práctica o progresiva, sino del acto o el estado impecable del cristiano. Pero eso será cuando estemos en la presencia de Dios. La santificación instantánea o posicional es cuando creímos en Cristo. La santificación progresiva o práctica es en la vida cristiana, que tenemos que actuar en base a la palabra de Dios, practicar los principios bíblicos para vivir más piadosamente, más consagradamente al Señor. Y la santificación completa, finalmente, o la perfecta, es cuando nos vamos a encontrar en su presencia, ya sea por el arrebatamiento o por la muerte, y estaremos en su presencia, dejaremos este cuerpo corruptible aquí en esta tierra y estaremos de una manera prácticamente perfecta ante su presencia, porque estaremos libres de la naturaleza pecadora y estaremos frente a su presencia. Y algún día, hermanos, sí seremos realmente, y ahí sí, literalmente, seremos perfectos, sin mancha, sin contaminación. Lo que nos quedó pendiente, hermanos, fue el siguiente punto que vamos a mirar los siguientes minutos. ¿Cuáles son los medios que Dios utiliza para santificarnos, para declararnos santos? ¿Qué interviene? ¿Qué elementos? ¿Qué personajes? ¿Qué recursos? ¿Qué medios se utiliza? Bueno, la palabra de Dios nos recuerda que para poder llegar a ese acto y a ese proceso de santificación, pues tiene que ver con Dios el Padre. Si me acompaña a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios así. Primera a los Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz, dijo Pablo, os santifique por
completo. Va a llegar un momento en el cual ustedes van a alcanzar la santificación completa o perfecta, pero entre tanto, Dios les va a ayudar a que en su estado de santificación progresiva o práctica en esta vida, lo pueden lograr. Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que Dios hará? Porque Dios es fiel, nos va a santificar. Es decir, ya nos ha santificado. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Tesalónica, que ya eran santos, así que se estaba refiriendo al proceso práctico de santidad de vida. No confunda, hermano, no confunda. Hay un versículo que dice, sin santidad nadie verá al Señor. No está hablando de la santidad progresiva, está hablando de la santidad instantánea o posicional. Si no somos santos, declarados santos por Dios y puestos aparte mediante la obra redentora de Cristo cuando creímos en Él, entonces no podemos ver la presencia del Señor. Si decimos que sin santidad nadie verá al Señor respecto a la santidad, al estado o al proceso de vivir una vida más práctica, más santa en el sentido práctico, estamos diciendo que entonces la salvación es por obras, y la salvación no es por obras, de acuerdo a todo el contexto general de la palabra del Señor. Así que hay un medio, hermanos, para vivir de una manera más santa y más limpia, y es Dios el Padre. Pablo lo dijo y les expresó, y el mismo Dios de paz y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sabe, hermano, que Dios el Padre es aquel que busca que usted y yo vivamos de una manera más limpia y más clara y más acorde a su voluntad, a sus preceptos? Es la manera, Dios el Padre es el que estipula cómo debemos de vivir a través de su palabra. Él nos da el entendimiento suficiente para que escuchemos. Él nos ha dado los sentidos. Él nos ha dado el sentido del oído, de la vista. Él nos ha dado el sentido común. Él nos ha dado lo que tenemos, hermanos, para aplicarlo. Mire, si las fuerzas que Dios nos ha dado para trabajarle un patrón, para trabajarle una compañía, para trabajarle a los clientes, con mayor razón, esos mismos sentidos, esas mismas fuerzas, este mismo cuerpo, ese mismo raciocinio, esa misma actividad mental, esa inteligencia, sabiduría que Dios nos ha dado, pues con mayor razón tenemos que aplicarlo para vivir de una manera más santa y más limpia para la gloria de Dios. Dios el Padre es uno de los instrumentos mismos que nos mueven, nos impulsan, hermanos, a vivir una vida más agradable a Dios. También, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 10, Hebreos capítulo 10, verso 10, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Hebreos 10, 10, dice la Biblia así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, esa ofrenda de Cristo, su sacrificio en la cruz, hecha una sola vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados. ¿Quién tuvo que ver, hermanos, para que usted y yo fuésemos santos de parte de Dios? Bueno, además de Dios el Padre, pues el Señor Jesucristo. En esa voluntad fuimos santificados, dice el versículo 10, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, habiendo muerto una sola vez por todos y para siempre. Esto quiere decir, hermanos, que la muerte de Cristo, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ha sido suficiente. No debemos de agregarle nada más. ¿Sabe, hermano, que las religiones creadas por el hombre en este mundo quieren hacerle ver a la persona, al creyente, al que anda en busca de Dios, que sí, pues que hubo un gran hombre que dio su vida, pero que pues hay que añadirle algo. Tienes que portarte bien, tienes que ir a misa, tienes que ir a la iglesia, tienes que bautizarte. Yo he bautizado, yo he dejado de bautizar en alguna ocasión a algunas personas que quieren obedecer al Señor en el bautismo, y les pregunto, a ver, pero dígame, ¿por qué quiere bautizarse? Dice, pues es que quiero evitar ir al infierno.
Pero, pero usted me acaba de decir que ya recibió a Cristo, por eso quiere bautizarse. Sí, pero también quiero ayudarle a Dios, porque ¿qué tal si yo me muero sin haberme bautizado? ¿Me voy a ir al infierno? No, Señor, no es que no he entendido entonces bien el mensaje de salvación. Entonces, hay que volver a explicarle el mensaje de salvación, porque muchos de ellos o no entendieron o no han sido salvos. Así que el sacrificio de Cristo, la ofrenda de Cristo en la cruz ha sido suficiente, hermano. No hay que añadirle nada, ni obras, ni cultos, ni servicios, ni iglesia, ni buenas obras. Es suficiente para llevarnos al cielo, para santificarnos. También, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, hermanos, nos dice el hermano Pedro, el apóstol Pedro más bien, el apóstol Pedro, capítulo en su primera carta, primera de Pedro 1, 1, 2. Pedro declaró lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro está diciendo, hermanos, que hemos sido elegidos por parte de Dios en base a su presencia. Dios no dijo que tú te vas a condenar, tú te vas al infierno porque me caes mal, tú me caes bien, ¿verdad? No. En la presencia de Dios se sabe que ese atributo divino le corresponde únicamente a Dios y es exclusivo de la divinidad. La presciencia, antes ciencia, conocimiento. Dios tiene el conocimiento previo de todas las cosas. En la presencia de Dios, Dios mismo supo desde antes que usted y yo naciéramos qué personas que naceríamos en este mundo, en toda la historia de la humanidad, quienes creeríamos en Jesucristo por voluntad propia y quienes rechazarían la salvación en Cristo por voluntad propia. A los que Dios vio en su presencia que serían salvos, Dios dijo que tú eres de los elegidos, tú eres de los elegidos. Por eso Pedro dice, en la presencia, fuimos elegidos según la presencia de Dios. Dios no nos dijo, Dios, pues, entonces, ¿para qué mandó a su Hijo Jesucristo a morir? Por todos, serían todos los elegidos nada más. Pero Dios, el Señor, murió por todos para que todo aquel que en él crea por voluntad propia no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces en base a este atributo divino, presencia, Dios supo de antemano quiénes creerían en Cristo y quiénes morirían sin ser salvos. Entonces, bueno, a tú, que tú creerás voluntariamente, a ti tú eres de los elegidos, dice Dios. Entonces Pedro alude a este atributo. Hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, dice, del Espíritu. ¿Qué personaje tiene que ver, hermanos, con la posición de santos que Dios nos ha dado a usted y a mí cuando creímos en él? Bueno, Dios el Padre, Jesucristo el Hijo, pero también el Espíritu de Dios. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda a los Tesalonicenses 2:13 nos dice la Biblia lo siguiente. Segunda a los Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, hablando de la presencia, para salvación, mediante la santificación. El hecho de haberte separado desde anteriormente, dice, por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué tiene que ver el Espíritu aquí con la santificación? Bueno, que el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo. El nuevo nacimiento. Jesucristo le dijo a aquel gran abogado, ¿se acuerda? A Nicodemo, Señor, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. A ver, dijo Cristo, antes de continuar con el tema que tú me traes, quiero decirte que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. No puedes entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. Y sabemos la historia, Juan capítulo 3, del 13 en adelante. Así que la obra del nuevo nacimiento, hermanos, es la labor del Espíritu Santo. Por eso Pablo y el apóstol Pedro han declarado y han recalcado que hemos sido santificados a través del Espíritu Santo. Porque cuando nos convertimos a Cristo, cuando creímos en el Espíritu de Dios, nos hizo renacer a una esperanza viva y Dios nos declaró santos. No solamente su propiedad, sino nos ha declarado santos, nos ha apartado para él. Eso, hermanos, debe de hacernos desarrollar el sentido de la pertenencia. Usted y yo le pertenecemos a alguien, ¿no es cierto?
Y esto es parte, es ley, es una ley de la vida, ¿no? Yo tengo un apellido, yo tengo dos apellidos, todos tenemos dos apellidos, pero en mi caso particular, yo tengo el apellido de mi padre y el apellido de mi madre, y esto me recuerda, ¿verdad? Que yo soy parte de ellos y que pertenezco a una familia, a la familia Rojí Cornejo. Cuando nos casamos, mi esposa y yo, cuando tuvimos los votos matrimoniales, en el acta de matrimonio, ¿verdad? El gobierno dijo, ella es Margarita de Rojí, le pertenece. Ahora es parte de una familia, yo soy parte de su vida y es parte de mi vida. Cuando tuvimos a Miriam y a Barak, pues fuimos a registrarlos a la dependencia gubernamental y nos dieron su acta, y el acta dice que ellos llevan mi apellido y llevan el apellido de su mamá y del papá, porque eso hace ver a los ojos de uno, hermanos, y va desarrollando también en muchas otras cosas, no solamente en un aspecto legal, desarrolla el sentido de pertenencia. Yo pertenezco a una familia, yo pertenezco a una comunidad, yo pertenezco a una sociedad, no sociedad civil, pero una sociedad familiar. Cuando nos convertimos a Cristo, hermanos, ahora somos parte de la familia de Dios. Dios nos ha colocado, nos ha dado una posición de hijos, nos ha apartado y ahora somos de Él. Y en ese sentido, en ese aspecto, Dios está desarrollando en usted y en mí ese sentido de que le pertenecemos a Él. Nos apartó para que le sirvamos a Él y a Él le servimos y para Él vivimos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, y ya no vivo yo. Ahora vivo para aquel que se dio y me salvó y murió por mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo Pablo. Pablo tenía y entendía el acto de la santificación posicional, que ahora le pertenecía a alguien y a él servía y a él iba a vivir agradándole el resto de su vida. Bueno, ¿qué tiene que ver también con la santificación, hermanos? Con que Dios nos ha apartado del mundo y somos propiedad de Él. Bueno, la fe en la obra redentora de Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera a los Corintios 1:30 dice en la Biblia, mas por Él, por Cristo, estáis vosotros, por Dios, estáis vosotros ahora en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Él estáis vosotros en Cristo. Hemos creído en Él, versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No solamente tiene que ver, hermanos, con nuestra santificación, Dios el Padre, Jesucristo el Hijo, tiene que ver el Espíritu Santo, la fe en la obra redentora de Cristo, pero ¿sabe qué tiene que ver también ahora con la santificación progresiva? Es decir, con el hecho de que crezcamos en nuestra fe y nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Tiene que ver la palabra de Dios. Juan capítulo 15, acompáñame por favor, Juan capítulo 15, versículo 3. Tiene que ver, hermanos, en ese proceso, ya no en el acto, sino en el proceso de santificación o en ese proceso de vivir unas vidas acordes a la voluntad preciosa de Dios, pues tiene que ver el estudio y la obediencia a la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 3, dice la Biblia así: ya vosotros, dijo Jesucristo a los discípulos, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya ustedes están limpios, ya la palabra que ustedes han escuchado, las predicaciones, los sermones, el sermón del monte, las parábolas, las enseñanzas que le he dado a todos ustedes, todos los días, lo que ustedes han aprendido y han escuchado de mis labios, esa palabra que ha salido de mi boca les ha limpiado, los ha santificado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el capítulo 17, versículo 17 de Juan 17, 17, continúa el Señor Jesucristo enseñando y dijo lo siguiente, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad y es la palabra de Dios lo que nos va a llevar a una vida más santa, más piadosa, más devota,
más agradable al Señor. Un cristiano que no conoce la Biblia, que no la estudia y que no la obedece, es un cristiano que no va a crecer en su fe y obviamente no va a agradar a Dios. ¿Qué elementos Dios usa, hermanos, para que usted y yo nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo? Pues el estudio y la obediencia en la palabra de Dios. Son dos elementos muy importantes, estudio y obediencia. Si me acompaña a Efesios capítulo 5, versículo 26, dice que el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por medio de la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano, cómo usted y yo vamos a crecer en nuestra fe? ¿Sabe cómo vamos a lograr brincar los obstáculos que el Satanás, los demonios y este mundo, nuestra misma carne, se interpone para que no avancemos en nuestra relación con Dios, en el conocimiento de la fe? Si no estudiamos, si no obedecemos la palabra de Dios, no vamos a conocer más al Señor. Es el estudio y la obediencia a las Escrituras santas. Estudio y obediencia. Es estudiar la palabra de Dios, hermanos, pero obedecerla. Porque muchas veces venimos al templo, escuchamos la predicación y nos vamos con un corazón cerrado, lleno de prejuicios en contra del predicador o en contra del hermano. O leemos la palabra de Dios y después la cerramos y decimos, bueno, es un pasaje muy bonito, pero no se aplica a mí. Y nos vamos y continuamos viviendo una vida en desacordes a la voluntad de Dios. Dios no puede, hermanos, bendecir una vida de sus propios hijos, aunque seamos hijos de Dios. Dios no puede bendecirnos si estudiamos su palabra, pero no la obedecemos. No la ponemos en obra. Necesitamos tener un corazón más noble, más dócil, para que lo que escuchamos estemos dispuestos a obedecerlo. Un día, hace algunos años, en una iglesia que estuvimos comenzando hace muchos años, invité a un amigo mío a predicar y fue a predicar ese domingo. Estuvo predicando y yo me acuerdo que el hermano era muy asiduo a la iglesia, no fallaba y todo eso, y muy participativo. Yo lo miraba a él un poco distraído y como hasta engreído, como diciendo, pues, ¿qué me puede enseñar a mí este que está allá enfrente? Y esas fueron justamente las palabras que posteriormente, cuando platiqué con el hermano, me dijo. Ya pasaron algunos días y algunas semanas y en alguna reunión que tuve, le digo, hermano, ¿qué le pareció la predicación del pastor que vino? Dice, pues muy buena, pero pues no tiene ni experiencia. Además, estaba negro. ¿Cómo que negro? Estaba muy prieto, dice. Y ¿pero eso qué tiene que ver, hermano, con la predicación? ¿Qué tiene que ver con ¿a poco más usted escucha o cree que Dios nada más va a hablarnos a nuestra alma, a nuestra vida espiritual solamente con güeritos, ojos azules? Eso no tiene nada que ver. No, estuvo buena, dice, pero no me pareció a mí como para que la lleve en obra. ¿Cómo menoscabó la palabra de Dios? Y en ocasiones, hermanos, así somos. Escuchamos lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero no estamos dispuestos a aplicarla ni a obedecerla. ¿Por qué? Porque quizás el predicador no me cae bien. O porque no es el mismo color de piel que yo tengo. O porque el mensaje que predicó, pues ya lo había escuchado en otro predicador, lo dijo de otra manera, me pareció más profundo el otro que el que vino y lo predicó aquí. Ese pasaje de la Biblia ya lo he leído varias veces. Yo no sé por qué Dios permitió que los escritores pues hablaran ciertas cosas muy semejantes en toda la Biblia y nos volvemos jueces con un corazón duro y escuchamos palabra de Dios, pero la dejamos en el olvido. No podemos crecer, no podemos llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, como declaró Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 13, 14 y 15 me parece. No podremos llegar a ese nivel espiritual ni llegar a estar completos en Cristo si ponemos en tela de juicio o dudamos, hermanos, de la preciosa palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, no contiene, es la palabra de Dios y su deber, como mi deber también, es aceptarla, recibirla, escucharla, obedecerla, ponerla en práctica.
que a veces la conocemos, pero se nos olvida o nos dejamos llevar por la carne, por el pecado. Es verdad, porque somos pecadores, pero Dios nos da la oportunidad para reponernos, levantarnos y seguir adelante en pos de una vida más santa, más celosa, más agradable a los ojos de Dios. ¿Qué elementos tienen que ver con la santificación del creyente? Dios el Padre, Jesucristo el Hijo, el Espíritu Santo, la fe redentora en la obra de Cristo, pero también el estudio y la obediencia a la palabra de Dios. Usted lee la Biblia, pero no la obedece, no la vive. Si usted la hace a un lado y no es parte de su vida diaria, si no es la constante en su mente, en su corazón, en su práctica, no podrá crecer en su vida espiritual y usted estará creyendo que está bien con Dios. Sin embargo, usted será un pigmeo espiritual, como lo decíamos la semana pasada, un enano espiritual. ¿Qué utiliza Dios, hermanos, para que usted y yo crezcamos en nuestra fe? Bueno, además de la estudio y obediencia a la palabra de Dios, dice la Escritura, y con esto ya voy a llegar a la parte final, dice la Biblia que Dios utiliza la sumisión del creyente a la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12, dice la Biblia así, Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos y los queríamos, los apreciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más o mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, habla de los padres terrenales que tuvimos, ciertamente por pocos días nos disciplinaron, es decir, por pocos años, es decir, el tiempo que duró nuestra vida bajo su autoridad, bajo su techo, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero la disciplina, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pues a quién le va a gustar ser disciplinado, ¿verdad? No es causa de gozo, sino de tristeza, pero después, la disciplina que ha sido aplicada de Dios para el cristiano da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. El versículo anterior, el versículo 10, si notó, dice que ¿qué provecho tiene la disciplina de parte de Dios y la de nuestros padres? Dice mucho. Es para que participemos, dice, de su santidad. Dice, nuestros padres nos disciplinaron en esta vida terrenal a como ellos pensaron que debía ser la disciplina y la corrección. Y los queríamos, los apreciamos, los venerábamos, dice el escritor de Hebreos, con mayor razón Dios. Con mayor razón Dios, mucho más el Señor nos disciplina. Es verdad, dice que a nadie le gusta ser disciplinado, pero tiene un provecho, dice, y es para que participemos de la santidad, de ese proceso de purificación, de apartamiento de las cosas sucias que nos manchan, que nos contaminan, sobre todo nuestro corazón, sobre todo nuestra relación con Dios. La santificación tiene que ver, hermanos, con la sumisión a la disciplina de Dios. Un día tuvimos que disciplinar a un hermano en la iglesia hace muchos años y el hermano se enojó y se fue. Ese no es el propósito de la disciplina. Y así actuamos de parte de Dios, nos molestamos, nos enojamos. Oh, Señor, ¿por qué me tienes que tratar de esa manera? Ya no voy a la iglesia, a ninguna iglesia, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a hacer lo que debo de hacer, ya no voy a hablar, ya no voy a vivir una vida distinta en mi trabajo, donde quiera que vaya. Y nos molestamos con Dios porque estamos recibiendo pues la mano de disciplina de Dios. Dice, no. Si tú quieres avanzar en tu vida cristiana, tienes que someterte a la disciplina de Dios y Dios te va a disciplinar si tú haces lo incorrecto y no te arrepientes. Entonces Dios te va a disciplinar. Pero si tú te das cuenta que has hecho mal, pides perdón y sigues adelante, bueno, ya se elimina el castigo o el juicio. ¿Y cuál es el resultado, hermanos, de
vivir en santidad o la santificación progresiva. Bueno, nos dice la Biblia, y con esto termino, Romanos capítulo 6, verso 19, Romanos 6, 19, dice la palabra de Dios así, Romanos 6, 19, hablo como humano, dijo Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos, vuestros miembros, perdón, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora debes de presentarlos, dice, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes, en tu vida anterior, sin Cristo, tu cuerpo, tus sentidos, tus emociones, todo tú se lo presentabas y lo dedicabas a la inmundicia y a la, dice el apóstol Pablo, a la inmundicia, versículo 19, y a la iniquidad. Pues ahora en Cristo, más ahora dice, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora que eres santo y Dios te ha santificado, te ha apartado para que vivas para Él, pues ahora presenta tu vida, tus cuerpos, tu inteligencia, tus fuerzas, tus capacidades, dedícalas a Dios, dice la Biblia, el versículo 29, para servir a la justicia. Dios desea que vivamos una vida más limpia, más santa, más libre de los actos pecaminosos de los cuales estamos expuestos, hermanos, y que vivamos una vida de santidad al Señor, porque Dios desea que le podamos ofrecer un servicio útil a Él. Que le sirvamos un servicio útil. Y termino con 2 Timoteo 2:21. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. Dice la Biblia así. 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia, se santifica, se aparta de estas cosas momentáneas, temporales de este mundo, dice, podrá ser un instrumento para honra, un instrumento santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de parte de Dios para su vida y para mi vida, por el cual Dios desea que usted y yo vivamos en santidad, en novedad de vida, cuidándonos de no mancharnos, de no involucrarnos con malas amistades, que dejemos malas prácticas, que eliminemos malos hábitos en nuestra vida, que tengamos el control o sometamos nuestro carácter en control del Espíritu del Señor, de Dios, que nuestro comportamiento sea digno de gloria a Dios, que nuestras palabras no sean erradas, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Escritura. Tengamos cuidado con quién platicamos, con quién andamos, con quién nos frecuentamos, qué tipo de amistades tenemos, a qué lugares vamos, qué música escuchamos, qué palabras tenemos en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura, y que, ¿por qué Dios pone especial énfasis, hermanos, en esos, voy a decirlo, detalles, aunque no son detalles de la vida, son aspectos no minuciosos ni detalles, son aspectos grandes, visibles, evidentes en la vida del cristiano, porque Dios quiere que podamos ofrecerle a Él un servicio útil a Dios. Dios ha engendrado hijos, hermanos, pero Dios quiere que seamos útiles, no inútiles. Un pastor dijo, el cristiano que no sirve, no sirve. El cristiano que no sirve a Dios, no sirve para nada, pues eso es lo que estaba diciendo. Y es verdad, tiene lógica, tiene sentido, y tiene lógica cristiana y tiene sentido cristiano. Pablo dice, si tú te limpias, tú no puedes ofrecerle a Dios un servicio si tú andas en pecado. Si tú andas viviendo bajo tus propios principios de vida y no haces lo que Dios requiere, no te sometes a la voluntad de Dios, no te importa poco la palabra de Dios, no oras, no testificas, no vives los preceptos divinos, te burlas de los hermanos, juzgas, criticas, eres de los criticones, eres de los que oprimen, de los que amenazan. Tú nada más estás viviendo bajo tus propios preceptos, estás a la ofensiva con los demás. ¿Crees que eres superior a otros? ¿Crees que Dios te hace el favor con bendecirte o que tú le haces el favor a Dios con orar? Dice Pablo, no, Dios no puede usar a alguien así. Si alguno se limpia de todas estas cosas, entonces podrá ser un instrumento útil. El himno que cantamos se llama Instrumentos solamente. Si queremos ser instrumentos en las manos de Dios, hermanos,
pues tenemos que santificarnos más. Un instrumento musical no puede lucir su sonido. Escucha esto, si está, por ejemplo, un violín, si está todo sucio y maltratado, por ejemplo, no puede ser un buen instrumento. Si no está afinado, si no tiene las cuerdas precisas, si no tiene el puente puesto a la medida que debes de ponerlo, a la altura que debe ser, si el arco no tiene la brea suficiente, ese violín, por más hermoso que sea y por más caro que sea, aunque sea un Stradivarius, no podrá el violinista sacarle ese sonido sublime a ese instrumento si ese instrumento no está correctamente limpio, afinado y está en orden. Si alguno se limpia de estas cosas, hasta entonces podrá ser un instrumento útil, santificado al Señor. Dios nos ayude, hermanos. Ya Dios nos ha dado su palabra. Ahora usted y yo somos los responsables. ¿Qué hacemos con ella? Pastor, es que yo ya sé esa doctrina, yo tengo tantos años en el Evangelio que yo ya me sé lo que dijo. Sí, pero lo practicamos. Lo practica, lo vive. Claro, tenemos errores, nos equivocamos, pero hay que seguir adelante. Dios nos ayude a crecer más en nuestra fe. Amén.